A gente vai dar início à conferência com o nome Os Jovens com Altas Habilidades na América Latina, enfrentando os desafios do século XXI, com a doutora Sheila Blumen. A Sheila é professora titular de Psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Peru, doutora pela Radboud University, Países Baixos, recebeu vários prêmios internacionais de prestígio, como o Prêmio Global Institute for the Study of Advanced Development Network, Banco Mundial para Jovens Pesquisadores em Educação Aplicada, Templeton International Fellowship in Gifted Education e Multinational Eisenhower Fellowship. Atuou como fundadora da Public Academics for High Achievement no Peru e atualmente é representante peruana latino-americana do European Council for High Ability and the World Council for Gifted and Talented Children. No hay problema. Buen día con todos. Bueno, saben que no hablo portugués, más o menos portuñol. Inglés si quieren, pero mejor castellano. Así que estamos tranquilas, bien, ¿ok? Bueno, hoy día voy a tener la oportunidad, primero, gracias por haber venido después del almuerzo, es muy importante que estén aquí, para poder compartir un poco con ustedes lo que estamos trabajando en el Perú, ¿sí? El título de mi ponencia incluye dos grandes rubros. Por un lado, ¿cuáles son los desafíos del siglo XXI que ya los han venido comentando otros colegas desde antes de ayer, en la noche, el día de ayer también? Y cómo podemos nosotros en América Latina enfrentar estos retos con nuestros jóvenes de altas capacidades y que viven en alto grado de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a hablar de eso y luego les voy a presentar el caso de Perú y qué estamos haciendo. Primero, hay algo que es muy importante que nosotros, siendo psicólogos, tenemos que saber si queremos realmente influir en las políticas públicas de nuestros países. Y tiene que ver con cómo se mejoran la competitividad de un país. No somos economistas, no importa, no vamos a profundizar. Lo importante acá es que para otros especialistas de otras carreras y que son los que toman las decisiones políticas, ¿sí? Son tres grandes rubros y nosotros actuamos acá, en las actividades basadas en el conocimiento. Muchos países de América Latina han avanzado significativamente en estos tres niveles, pero aquí todavía estamos estancados. Y son estas actividades basadas en el conocimiento las que nos van a generar un capital humano en aprendizaje e innovación. Y hay algo que está ocurriendo, se nos viene la ola. ¿Sí? Acá también hacen surfing, ¿sí? Muy bien. ¿Qué ola es esta? Cuando se viene una ola grande, la gente corre, puede ser un peligro, pero también puede ser una oportunidad, ¿sí? En este sentido, la ola de la globalización que nos inunda a todos, para Don Bros, quien ha escrito un libro muy interesante, editado junto con Robert Sternberg, sobre cómo atender giftedness y talented en el siglo XXI, adaptándonos a la turbulencia de la globalización. Él señala que esta ola de la globalización habrán sociedades que la podrán surfear y pasar y aprovechar las oportunidades que conlleva, pero otras sociedades no tendrán los recursos necesarios para poderla surfear. ¿Y dónde nos vamos? Ojalá que no, pero se pueden quedar estancadas en sus macro problemas, en lo que él llama la trampa de Hobbes. Es el mismo filósofo británico de hace varios siglos, ¿sí? ¿Y de qué dependerá que las sociedades se eleven a la ola o se golpeen y se queden debajo de la ola? Dependerá
de cómo desarrollan la inteligencia creativa, las capacidades de solucionar problemas socioeconómicos y políticos en el largo plazo de sus ciudadanos, porque somos nosotros, los ciudadanos, los que hacemos al país. Entonces, tenemos nosotros en nuestras manos la posibilidad de desarrollar estas capacidades de tomar decisiones, de dar solución a problemas en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos jóvenes que están hoy en día formándose en las universidades. Y dependerá de nosotros entonces poder así surfear las macro oportunidades que se presentan y no quedarnos estancados en los macro problemas. Y hoy en día los problemas son numerosos. Ayer vimos en la primera presentación de la mañana que ya no son 4 jinetes, son muchos los jinetes que vienen, ¿sí? Y nosotros como sociedad también vemos conflictos globales e inmigración, problemas energéticos, las consecuencias positivas o negativas de la conectividad global que afectan a muchísimos países y a todo el mundo en general. Pero particularmente en América Latina tenemos estos problemas que también son bastantes y que muchas veces no se comentan tanto fuera de nuestras sociedades porque no conviene, ¿ok? El cambio climático que ha afectado al menos a mi país espantosamente. Los deslizamientos en Colombia, en Perú, en Brasil también, ustedes también lo han sufrido, los terremotos de Chile, etc. Entonces el cambio climático es una realidad, está desforestando los bosques, etc. y constituye además un problema significativo, sobre todo para la provisión de comida y agua de acá a 20 o 30 años. Por otro lado, las tendencias demográficas siguen en aumento, los crímenes transnacionales generan cada vez mayor inseguridad y esa es la sociedad en la que estamos viviendo y en la que tenemos que criar a nuestros niños, enseñar a nuestros estudiantes y preparar a nuestros chicos más capaces, a nuestros chicos talentosos. Por otro lado, también todos nosotros estamos afectados por una alta o significativa deuda externa que genera mayores niveles de pobreza. ¿Esto cómo afecta directamente a nosotros? Particularmente en Sudamérica tenemos múltiples grupos etnolingüísticos que generan una diversidad muy interesante, pero también genera dificultades cuando queremos desarrollar niveles de comunicación adecuada, una identidad nacional, ¿sí? Como país, dificultades a nivel de estudios de género, a nivel de salud, no solo física, que ya es un problema, sino, al menos en mi país, la salud mental es altamente precaria, es sumamente precaria. Entonces, esto nos genera, ahora les voy a contar cómo estamos nosotros identificando a los chicos y altos niveles de violencia y trauma también. Entonces, esto nos lleva a una región marcada por diferencias y hasta estratificada. Entonces, vamos a desarrollar talentos en esta región con una diversidad etnolingüística multicultural y alto nivel de vulnerabilidad socioeconómica, definitivamente constituye un gran reto, un gran desafío, porque nosotros no vivimos en Shangri-La. Si nosotros queremos desarrollar, tenemos que pensar y pensarnos a nosotros mismos en cuál es el contexto en donde nos estamos desarrollando. Por eso, cuando hacemos estudios, porque necesitamos tener datos empíricos a partir de una metodología científica, sea cuantitativa, cualitativa, no importa, con tal que esté bien hecha y que los resultados sean válidos y confiables, tenemos que incorporar variables como nutrición, escolaridad, resiliencia y experticia o el contexto de desarrollo, que muchas veces no son variables que se controlan en otras sociedades más avanzadas. ¿Por qué? Porque no tienen un problema
tan disparejo a nivel de nutrición, no tienen problemas de calidad educativa tan grandes como hay aquí, hay en Perú y hay en otros países latinoamericanos. Por otro lado, los niveles de resiliencia nosotros lo vemos diariamente, nosotros vemos sobrevivientes del sistema, ¿sí? Y por otro lado, experticia y contexto. Y aparte de esto, tenemos también los estereotipos negativos hacia los estudiantes de alto rendimiento, que conllevan a bullying, ¿entienden? Bullying o acoso escolar, ¿sí? El síndrome de Procusto, que es la intolerancia hacia el que sobresale del promedio, porque tú sí, yo no, porque tú eres el único y los otros no. Por otro lado, envidia. En mi país hay muchísimos estudios que se están haciendo dentro de la psicología de la salud con envidia, y envidia como tal, como constructo, y están analizándolo como constructo psicológico, y la percepción negativa de los pares. Al nosotros encontrar un significativo impacto de estos estereotipos negativos, hemos tomado contacto con otras redes académicos de otros países con el fin de desarrollar estudios sobre percepciones y actitudes hacia las personas de alto rendimiento. Esto que, si me preguntan hace 7 años atrás, yo lo hubiera considerado como algo importante, hubiera dicho que sí dentro de otras cosas. En ese momento no me parecía lo más importante. Pero dado que cuando hemos comenzado a trabajar con estos niños nos hemos encontrado que el bullying y la envidia es tan severa, entonces tomamos parte de 2 grandes estudios sobre la percepción y la actitud tanto de compañeros, pares, hacia los chicos de alto rendimiento, como de profesores hacia los chicos de alto rendimiento. Entonces, muy rápidamente les voy a presentar los resultados, que además los pueden encontrar porque ya están publicados, ¿sí? Entonces, con todos estos colegas de diferentes países del mundo, trabajamos, ahí están los países, unas encuestas a los compañeros. Realmente esta pregunta estaba camuflada, ¿sí? No es que íbamos con esa pregunta, sino le preguntábamos otros temas, otras cosas, cómo se sentían acerca de sus aprendizajes, y la pregunta que a nosotros nos interesaba era: ¿qué esperas de tu nuevo compañero o nueva compañera, según lo que tocara, que obtuvo, que lo único que sabes es que obtuvo el mejor rendimiento en su escuela anterior? Esta misma pregunta estaba random, había ¿qué sabes de tu nuevo compañero, de nueva compañera que obtuvo el peor rendimiento, el rendimiento promedio y el mejor rendimiento? ¿Ok? Entonces, estos resultados son solamente sobre el mejor rendimiento y realmente no encontramos diferencia de sexo, o sea, de género en términos hombre-mujer, no encontramos nada de diferencia, los resultados fueron casi iguales. Sí, hemos hecho con todos estos países y miren ustedes, a nivel de, estamos entonces con que lo único que sabes de este compañero o de esta compañera era que tuvo el mejor rendimiento en su escuela anterior, ¿ok? Esto relacionado con habilidades cognitivas, en Perú era altísimo, igual que en España. O sea, parece ser que en nuestras sociedades hay una relación casi directa en términos de lo que piensan por lo menos los compañeros con respecto al alto rendimiento y que una persona tenga alta inteligencia, una capacidad intelectual alta. Pero popularidad, miren dónde estamos, bajísimo. O sea, el que tiene buen rendimiento no va a ser popular. O sea, popu, no. ¿Ok? Y si una persona no es popular, sabemos lo que ocurre en la adolescencia. ¿No es verdad? Muchos de ustedes están más cerca de la adolescencia de lo que estoy yo, pero todavía me acuerdo. Entonces, o sea, la popularidad es algo importante en esta etapa de desarrollo. Y simpatía. Bueno, en simpatía salió un poquito mejor. Pero miren ustedes, por ejemplo, lo que ocurrió en Vietnam, que es una cultura que percibe el alto rendimiento diferente y que lo asocia más con perseverancia y motivación, no tanto con alta capacidad. En todo caso, no es lo más importante,
sino con perseverancia y motivación. Por lo tanto, si es popular o si es simpático, no importa mucho. ¿Ok? Y se va a manejar el sistema educativo, lo maneja diferente, porque hay un reconocimiento desde el sistema educativo diferente, ¿sí? Pero acá tienen algunos resultados cuando trabajamos las correlaciones entre capacidades intelectuales y popularidad. Nuevamente estamos con la correlación más baja. Cuando correlacionamos capacidades intelectuales y simpatía personal, igual. Entonces, una persona que no es simpática o que no es, nuevamente, es percepciones, ¿sí? Y actitudes. Entonces, si una persona no es percibida como simpática y no es percibida como popular, entonces, ¿cómo la vamos a percibir? ¿Cómo va a insertarse en nuestro grupo? ¿Sí? Estas son las correlaciones entre capacidad intelectual y popularidad, las que están en rojo, y capacidad intelectual y simpatía, lo que está en amarillo. Perú tiene baja correlación en los dos casos. ¿Ok? Entonces, esto está publicado en el High Ability Studies, se lo pueden revisar de ahí, del 2015. Lo que encontramos es que lo que ayuda más a aceptar un nuevo alumno de alto rendimiento, finalmente es la confianza en sus propias capacidades y el aprendizaje orientado a metas. Porque el entorno, en nuestro caso, no va a ayudarlo en términos de sus compañeros o pares. Y este fue un estudio, como les dije, que fue llevado a cabo desde la Universidad de Nuremberg, ¿sí? Entonces juntamos a más colegas, muchos colegas, ¿ya? ¿Para qué más colegas? Para hacer una encuesta de maestros. Teníamos a India, teníamos a Corea del Sur, México, etcétera. Como soy Blumen, me pusieron ahí con las flores, que es mi apellido en alemán. En fin, ya. Y miren ustedes, muchos países, México, Perú, además de diferentes partes del mundo, Turquía, India, Australia, China, y me faltan Corea, Eslovenia y Alemania. ¿Ok? Muchos países para hacer este estudio transcultural. ¿Qué encontramos? Este fue percepción de los docentes. Igual, que lo único que sabían era que el alumno nuevo de su clase había sido el mejor alumno de su colegio anterior, metido dentro de una encuesta con un montón de otras preguntas que tenían que ver con las estrategias de aprendizaje que usan, su motivación para ser profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la que a nosotros nos interesaba era la pregunta asociada con esta situación, ¿no? Que venía un niño o una niña, una niña nueva, que la única información que se tenía era que había sido el mejor alumno de su colegio anterior. Fíjense ustedes, la evaluación de las expectativas de docentes en relación a las capacidades intelectuales, en todos los casos fue positiva las correlaciones. El único caso en que fue negativa, además, fue en Turquía y en el caso de los varones, porque los maestros reportaban que no había ninguna importancia en ese sentido. O sea, para ellos no era algo relevante. Por otro lado, cuando veíamos capacidades intelectuales, que es la primera columna, y popularidad, ya salen los amarillitos, que son bajas correlaciones en India y México, tanto para el caso de niña y niño, y miren ustedes que Perú sale rojo. Horrible, oye. ¿Qué significa eso? Que hay correlaciones negativas. O sea, lo mismo que encontramos en el caso de los compañeros, estamos encontrando en los maestros. Estos maestros no tenían contacto, o sea, eran maestros de escuela pública regular. No es que tenían o participaban o habían tenido capacitación en temas de altas capacidades o de talento, ¿sí? En su formación tampoco, ¿ok? Entonces, simplemente ante la pregunta, las correlaciones eran negativas. Y con simpatía también, Perú sale rojo, rojo. Es decir, correlaciones negativas. Esto nos alarmó a nosotros muchísimo, como se podrán imaginar, y además tenía a todos los colegas de todos los otros países mandándome WhatsApps, emails, preguntando, Sheila, ¿cómo explicas esto? ¿Qué pasó? ¿Ok? Bien feo. Entonces, ¿qué hicimos? Ir al Ministerio de Educación y decir,
hay algo que tenemos que hacer. Definitivamente lo que se está haciendo no es suficiente. Hay programas de inclusión, sí, pero no consideran a los chicos talentosos. Entonces, necesitábamos modelos teóricos, porque nadie les va a decir sí, tienes razón, si no hay algo que sustenta y que soporta científicamente lo que dicen. Y comenzamos a trabajar con el modelo de Ziegler y Stuger, que es el modelo Actiotope, en donde, lo que ellos se preguntan es si son las personas inteligentes o si son los entornos inteligentes, o como sabemos, es una combinatoria de ambas. Y ellos lo que proponen es que tanto el ambiente como la persona regulan las acciones. Ellos toman mucho, se basan mucho en Bronfenbrenner y Vygotsky, ¿sí? En términos de los espacios en donde hay una mediación entre el ambiente y las personas y que pueden provocar o facilitar algunas actividades o productos talentosos, ¿ok? Entonces, ellos señalan que ambos, tanto contexto como individuo, son importantes a partir de los recursos exógenos que ellos denominan capital social y los recursos endógenos al individuo que ellos denominan capital de aprendizaje. Y como todos nosotros, al menos en América Latina, somos un poco expertos en esto, rápidamente, ¿cuáles serán los elementos vinculados con el capital social? Los niveles de vulnerabilidad, las condiciones socioeconómicas, tipos de aprendizaje, calidad educativa, pero también los niveles de violencia y las condiciones que conlleva la vulnerabilidad socioeconómica. Por otro lado, en capital de aprendizaje tenemos básicamente aquellos factores intrínsecos a los niños y a los jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos? Ya comenzamos de lleno también a repensarnos en términos de, ok, ¿qué queremos hacer con nuestros jóvenes con alto rendimiento y vulnerabilidad en el Perú? Esto ha sido una discusión de unos 15 años, ¿ok? O sea, no es de ahorita, han sido años de años de años. ¿Por qué? Porque los administradores generalmente de los países necesitan resultados rápidos. Nadie quiere hacer algo para que el siguiente gobierno tenga los créditos. Entonces, decidieron apostar por la secundaria, por la alta secundaria. ¿Por qué? Porque querían intervenir la alta secundaria de manera tal que se vieran por lo menos algo de estos resultados. Entonces, bueno, sabemos ya que cualquier programa tiene que considerar procesos de identificación, de intervención, de capacitación y de investigación. ¿Okay? Nosotros desarrollamos, hacia el 2008, hace muchos años atrás, un modelo para desarrollar talento desde la primaria hasta la formación universitaria, que está publicada en nuestra revista de psicología del 2008. ¿Por qué publicamos en ese momento? Porque en esa oportunidad tuvimos un congreso muy interesante en donde vinieron también varias colegas brasileras e hicimos como una gran discusión acerca de qué es lo que necesitábamos en nuestros países, y a partir de eso desarrollamos este modelo con una propuesta de 2 años. Entonces, a partir de este modelo que se publica el 2008, logramos convencer a las autoridades para que el 2009 dieran una nueva ley, un decreto supremo, en donde el objetivo era atender a los mejores estudiantes. No querían usar la palabra talentoso, no querían usar sobredotado, no querían usar gifted, porque era muy difícil capacitar a los profesores y que los profesores realmente entiendan el significado, y había muchísima oposición hacia eso. Entonces decidieron usar alto rendimiento y dijeron, ok, acá en el Perú vamos a trabajar con los chicos de alto rendimiento. Nosotros como educadores y psicólogos sabemos que el alto rendimiento tiene otra connotación, pero con algo teníamos que empezar. ¿Ok? Entonces, son los mejores estudiantes, brindándoles un espacio democrático de coexistencia, alta calidad académica, etcétera, a través de una aproximación centrada en la persona, utilizando procesos de aprendizaje creativos, colaborativos y autónomos. Bueno, es una declaración linda de qué cosa es lo que tenemos que hacer. Todavía estamos como país en el último lugar de PISA, en el penúltimo, en el OCDE, pero bueno, por lo menos la declaración está bonita.
Entonces, a partir de eso, es que en el 2010 se comienzan las escuelas de talento en diferentes puntos del país. ¿Por qué se eligen estas dos zonas? Porque esta fue la zona que estuvo particularmente vulnerada a partir de un enfrentamiento que habíamos tenido hace muchos años atrás con Ecuador, y porque Ayacucho era la zona también altamente vulnerable porque habían rezagos todavía de terrorismo. ¿Okay? Entonces, por eso es que se eligen estas dos regiones, y Lima, porque el Perú es Lima, todo pasa en Lima. Todavía no somos un país descentralizado, lamentablemente. ¿Okay? Pero por lo menos ya el 2010 se comienza a trabajar y bueno, estos son algunos chicos. Al comienzo, los primeros meses, se trató de hacer un colegio de día, o sea, que vayan a las 8 de la mañana y que estudien hasta las 2, 3 de la tarde, era un día largo, pero hubieron muchos problemas con respecto a las laptops de los chicos, los padres que se quejaban porque decían que el dinero que invertían en comida y alimentación, que mejor se los den a ellos y así podían alimentar a toda la familia. Bueno, muchísimas dificultades producto de la misma condición de pobreza y vulnerabilidad en que viven y habitan estas familias. Por lo tanto, simplemente se tomó la decisión de hacerlo internado y se convirtió en un internado boarding school, o sea, se convirtió en internado y todos los colegios son internados. Eso facilita, o sea, tiene la contraparte de que salen de sus familias a estudiar a este colegio, ¿sí? De diferentes partes del Perú, pero por otro lado hay muchas más variables que se pueden controlar, desde alimentación, higiene, limpieza, etcétera. Entonces no solamente es aprendizaje, sino se ha convertido en una educación integral. Estos son los valores que alimentan el COAR, en los que se basa el COAR, lo pueden encontrar en la website también del Ministerio. Y hoy en día, esta es información de finales del año pasado, ya son 22 colegios a nivel nacional. ¿Okay? Han sido sumamente exitosos y han resistido 3 gobiernos. Eso en América Latina es el súper éxito. ¿Okay? Porque usualmente un gobierno lo hace, el otro lo quita y el de más allá lo borra. Entonces aquí no solamente el primer gobierno que lo lanza tenía 4 colegios, sino que el segundo gobierno lo mantuvo y generó 15 y ahora ya estamos en 22. ¿Okay? Entonces, el modelo está funcionando, hay 4.000, bueno, este año hay más, esta es información del 2016, hay 4.350 estudiantes y se están preparando 2 colegios, uno en artes y otro en deportes. ¿Okay? Los que están en amarillo es porque solamente tienen promociones en camino, o sea, de 3 grados solo tienen 2, que sería 9º y 10º, y los que están en rojo tienen la alta secundaria completa, que son 3 años, que es 9º, 10º y 11º u 11º. La educación en Perú termina luego del año 11, no son 12, sino 11 años. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ya hay en todas las regiones, salvo en Apurímac, que ha sido muy difícil, y los chicos de Apurímac van a Cusco o Ayacucho, pero ya hay posibilidad y los chicos no necesariamente tienen que estudiar en su región. Muchos eligen estudiar en su región, otros piden Lima, que es el colegio más grande. Lima tiene 900 alumnos versus 300 alumnos de las otras regiones. Y los chicos, según su puntaje en la evaluación de ingreso, pueden elegir a dónde quieren estudiar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Teníamos ya jóvenes estudiando en todos estos colegios, pero cuando entraban a las universidades, no siempre se mantenían con un rendimiento como el que esperábamos. ¿Por qué? Porque había bullying de profesores y de compañeros, de los dos. Uno puede decir, ay, pero ¿cómo un profesor va a saber? Porque en las universidades sí es fácil registrar el tipo de ingreso de los alumnos. Entonces, hay alumnos, muchos de estos alumnos entraban por el bachillerato internacional y entraban de manera automática. ¿Okay? Entonces sí se sabía cómo venían. Muchos de estos alumnos, obviamente, uno de los criterios para estar en este colegio es provenir de nivel socioeconómico muy bajo, de nivel socioeconómico D, que no es A, no es B, no es C, es D, es debajo de la línea de pobreza.
¿ok? Entonces, estudiaban con becas en las universidades. Hoy en día el gobierno peruano, ya desde la administración pasada, se dan muchísimas becas, me parece que son 100.000 becas al año para estudiantes que terminan colegios públicos en el 11º grado y quieren entrar a las universidades. Y son becas que se dan por concurso. Pero ¿qué pasó? Comenzamos a ver que el 15%, en algunos casos, algunos años fue hasta el 20% de estos jóvenes, no solamente estos colegios, sino también de cualquier colegio público que ingresaba a las universidades, desertaba, se iba, no aguantaba. ¿Okay? No aguantaban el ritmo, en fin, entonces, y Colombia ha reportado 12% de deserción en programas similares. 12% es alto, pero 15% a 20% es altísimo para programas que son con estas becas especiales que cubren todos los gastos asociados a los estudios. Entonces comenzamos a ver qué pasó. Y lo que pasaba era que estos chicos iban solos, pero nadie los monitoreaba. Muchos eran todavía menores de edad porque terminan la secundaria a los 17 años. Entonces, en nuestro modelo nosotros habíamos considerado también un espacio para trabajar e intervenir a nivel universitario. Entonces, hay una fundación, porque el problema ha sido muy notorio, ¿de acuerdo? Porque hubo mucha presión a nivel para el Estado para que dé estas becas. Una vez que da las becas, no las usan, es dinero que se pierde. Entonces, hubo mucha conmoción política, educativa en este sentido, incluso se llegó a cuestionar si valía la pena. Entonces, un patronato decidió, que es una fundación privada, decidió hacer un experimento, decidió apoyar por su cuenta y hacer un estudio piloto para apoyar el desarrollo de los 5 años de estos chicos. Entonces, el modelo que consideraron fue primero un programa de identificación en quinto de secundaria de 2 a 5 meses y el perfil que buscaban era alto grado de motivación de logro, desempeño académico de excelencia, alta capacidad, no solamente alto rendimiento. Todos los jóvenes de los COAR son chicos de alto rendimiento, pero ellos sí buscaban también otras variables que tengan que ver con desarrollo de pensamiento creativo, con motivación vinculado con la alta capacidad, integridad personal, que era una variable que antes no se había considerado, ¿de acuerdo? Porque teníamos chicos que iban a las universidades y malograban la infraestructura de las universidades. Entonces, o tenían conductas negativas hacia las instituciones que los recibían. Estabilidad emocional. Les he comentado, el nivel de salud mental general es muy precario. Entonces, el tema de salud mental y la estabilidad emocional sí es un tema a ser considerado y, por supuesto, que sean jóvenes que estén en condición de vulnerabilidad. Entonces, el proceso de selección que se lleva a cabo con todos los COAR, hoy en día son 22, con todos los chicos que terminan, son aproximadamente 1.500 jóvenes, se lleva a cabo en 3 fases. La primera fase es básicamente un programa de detección en línea, virtual, en computadora, en donde se aplica una batería que mide diferentes variables. Tiene que ver con integridad personal, riesgo psicológico, afrontamiento, estrategias de afrontamiento al estrés y niveles de motivación, intrínseca y extrínseca, los dos, que también incorpora niveles de ansiedad positiva y negativa y todo es reportado por los mismos chicos. En la segunda fase, que se lleva a cabo con 300 alumnos, ya a partir de estos 1.500 generalmente se seleccionan 300, ya es presencial en sus mismos colegios e incorpora evaluación de liderazgo, habilidades sociales, también orientación vocacional, entrevista con los padres y portafolio. ¿Por qué? Porque no se busca solamente talentos académicos, sino hay jóvenes que son muy capaces, que están en nuestros colegios y que tienen alguna habilidad particular artística, visual, musical, dramática o deportiva. Entonces se les orienta
para que preparen un portafolio, así como es el ingreso a las escuelas de Bellas Artes, en donde básicamente se evalúa a partir de portafolio, de la misma manera la evaluación se hace a partir de portafolio. Y también los padres pasan por una entrevista. La entrevista de los padres no es selectiva, es decir, no porque los padres no les caiga bien al entrevistador o no prueben la entrevista, los chicos no entran. Simplemente es para tener información con respecto a cuáles son las expectativas de los padres y si los padres están de acuerdo o no con que los chicos postulen, porque son los chicos, los jóvenes y las chicas que postulan a estas becas. No son la familia, sino son los jóvenes. Entonces, tanto las o los jóvenes pueden aplicar, pero si se quiere saber con anticipación si se va a tener que hacer algún trabajo especial con mamás y papás. Acuérdense, en niveles de alto grado de vulnerabilidad, muchas familias son monoparentales. Entonces, se entrevista a aquella persona que esté a cargo de estos jóvenes. Y en la fase 3 ya pasan ellos mismos la entrevista individual, donde se elabora su perfil completo. Luego, bueno, estos son algunas de las variables con los criterios de evaluación, no va a haber mucho tiempo, y algunas de las medidas que se consideran. Todas las medidas consideradas han sido validadas, tienen validez y confiabilidad, pero como todavía están bajo el paraguas, digamos, del patronato, todavía no se pueden dar a conocer. ¿Okay? Pero todas son medidas que se usan, que han sido validadas en el país. Y estas son las evaluaciones, las medidas tomadas para la fase 3. Bueno, el perfil cognitivo son las escalas Wechsler, que todos de alguna manera conocen, y diferentes medidas de creatividad también, orientación vocacional y estructura familiar. Entonces, una vez que se hace este proceso de identificación, que conlleva de 2 a 5 meses, porque son las 3 etapas de los 1.500 alumnos aproximadamente, para tener finalmente 100, se brinda un proceso de acompañamiento y orientación psicopedagógica a lo largo de toda la formación de bachillerato. ¿Okay? Ahora, estos alumnos, una vez identificados, tienen que entrar a la universidad. Por eso es que se seleccionan 100, pero la beca va a los que logran ingresar. ¿De acuerdo? Entonces, ellos mismos aplican, tienen el apoyo financiero, digamos, para aplicar, porque todas las universidades de alguna manera conllevan costos, y hay universidades que ya se han constituido en aliadas de este plan piloto. Este proyecto del patronato empezó hace ya 5 años y empezó con un alumno. Al año siguiente, porque obviamente las personas que son los donantes no tenían mucha confianza en que algún chico iba a poderlo lograr. Este alumno hoy en día es un gerente muy importante en una de las empresas del país. Entonces, al año siguiente entraron 15, primero fueron 7 el primer semestre, 8 después ya fueron 15, y vieron que efectivamente los chicos estaban respondiendo muy bien. Entonces, al año siguiente ya fueron 70 becas, y cada año hay 70 becas. Porque depende mucho de la fundación y de los donantes que quieran o no dar el apoyo, porque cada donante tiene que dar un apoyo para los 5 años de no solamente estudios universitarios, alojamiento, transporte y dinero de bolsillo, ¿no? Porque son chicos que están yendo a las mejores universidades son universidades privadas y también necesitan cambiarse de ropa, porque si no les hacen bullying sus compañeros, sobre todo en las escuelas de negocio. ¿No? Entonces, es complicado en ese sentido, sí. 70 cada año, entran 70 cada año, ¿sí? Entonces, el primer año fueron 1, el segundo año fueron 15, el tercero, cuarto, y estamos ya en quinto año, están entrando 70 por año, ¿de acuerdo? Entonces, se les brinda este programa de acompañamiento y orientación psicopedagógica que se basa en un enfoque biopsicosocial donde se incorporan elementos de salud y bienestar, cognición y aprendizaje y manejo de afectos y emociones. El objetivo general de este programa de acompañamiento es desarrollar el talento de jóvenes que viven en alto grado de vulnerabilidad para desarrollar en ellos capacidades de excelencia de liderazgo, para transformar sus vidas, generar movilidad social y contribuir al desarrollo del país. En este sentido, la intervención tiene 3 etapas. Por un lado, se considera el financiamiento,
para todos los jóvenes que están en nivel D o menos, o sea, D1, D2, D3 o E, se consideran becas integrales. A los jóvenes que están en nivel C, porque también hubieron jóvenes que fueron y dijeron, yo también quiero, no tengo tanta necesidad, pero sí necesito apoyo para estudiar y también tengo alto rendimiento, entonces a ellos se les están dando créditos blandos. Créditos blandos supone créditos de 4% de interés anual, que es súper bajo comparado con el sistema peruano, que es 13% de interés anual. Entonces, son créditos muy, muy blandos y la segunda etapa considera el desarrollo de talento y la tercera etapa la ubicación laboral. ¿Okay? Se les ayuda a ubicarse laboralmente también. Entonces, ¿cómo funciona el programa? En Perú, la formación universitaria de bachillerato, tanto en arte, en ciencias como en letras, es de 5 años. Por ley son 5 años. Solo la carrera de medicina es más larga, es hasta 7 años. ¿Ya? Entonces, el primer año básicamente se trabaja adaptación y se trabaja adaptación social y académica. ¿Por qué? Porque el principal elemento de deserción han sido problemas sociales. ¿Okay? Ha sido bullying, ha sido acoso en las universidades. Por supuesto, nadie reconoce nada porque la universidad, bueno, están ahí los jóvenes, en fin, pero ha sido acoso. Entonces, hay que empoderar a estos jóvenes para que puedan sobrellevar por lo menos su primer año. Cuando ya logran capear el primer año, ya después, en verdad, les va bastante bien. Por otro lado, hay que trabajar también la adaptación académica. ¿Por qué? Porque son jóvenes que vienen de colegios públicos. A pesar que muchos han asistido a estos colegios de alto rendimiento, 3 años para varios de ellos no es suficiente para poder compensar tantos 8 años de un sistema de mala calidad educativa. Entonces, el programa está incorporando también un apoyo académico, por lo menos para enseñarles acerca de estrategias, enseñarles a evaluar problemas, enseñarles a afrontar situaciones complicadas. El año, el 2 y el 3, básicamente es el desarrollo de sus mismos talentos y ahora más adelante les voy a mostrar exactamente los temas que se van trabajando. Se trabaja muchísimo a capacidades de liderazgo y de responsabilidad social, porque para saber recibir hay que aprender a dar también. Entonces, así como reciben, ellos tienen que dar. Y algunos de ellos son mentores de chicos menores, de los mismos COAR o hacen algún tipo de labor social. Y el 4º y 5º año ya se preparan para salir y para ingresar al mundo laboral. Algo que se vio también es que al menos el sistema peruano, incluso el universitario, no tiene un buen entrenamiento a los jóvenes para la vida laboral. Entonces, cuando están en la universidad es todo como que muy cerrado, muy endógeno en la universidad y no desarrollan competencias que los van a contratar luego en la vida laboral sí están demandando. Entonces, se trabaja con ellos la inserción laboral primero a partir de las prácticas preprofesionales, que usualmente en carreras que no son de salud, son desde el 4º y 5º año de universidad. Solamente en psicología, en medicina y carreras de salud tiene que terminar estudios para el último año hacer la práctica preprofesional. Entonces, tenemos en el proceso, primero la identificación, que es en 5º y secundaria, que es el último año de la secundaria, vendría a ser el grado 11. Luego, este acompañamiento y orientación pedagógica más cercano, los primeros 3 años, que están solamente estudiando en la universidad. Y luego, el acompañamiento psicolaboral al año 4º y 5º, que ya combina universidad y algún tipo de empresa, ONG o donde quieran desarrollarse. Entonces, a nivel de desarrollo personal al año 1, básicamente nos centramos en trabajar, si bien se trabajan todos los temas, el foco es adaptación y autonomía, que aprendan a ser aprendices autónomos. Al año 2 se comienza a trabajar el tema de identificación de emociones, orientación de metaproactividad. Al año 3 se consolidan temas vinculados con identidad y autoestima y metacognición y regulación de emociones. Y el año 4 y 5 la transición al mundo laboral. ¿Cómo se hace esto?
El primer año, yo no sé por qué acá nunca me sale la palabra, acá se supone que decía individual. Bueno, se trabaja de una manera individual, 1 a 1. El primer semestre incluso son encuentros individuales semanales, ¿ok? Los primeros 2 meses. Luego de los 2 meses se hace un corte y el equipo evalúa quién necesita mantener este seguimiento semanal, que para muchos puede ser ya demasiado, ya parece una cuestión más terapéutica, pero muchos de estos jóvenes lo necesitan, pero no tienen con quién hablar, no viven con sus familias, viven en la ciudad de Lima, fuera absolutamente de cualquier contacto familiar o cercano en términos de un otro significativo en términos afectivos, ¿no? Y los psicólogos por lo general son psicólogos jóvenes que en términos de edad los sienten ellos como que mucho más cercanos. Y bueno, los que no necesitan ya este acompañamiento individual, que son la mayoría, pasan a grupos de trabajo colaborativo en donde siempre hay algún tema que se pone. No son grupos terapéuticos, son grupos de trabajo colaborativo en donde siempre hay algo que van a aprender o algún tema que se discute. Hacia el año 2 y 3, comenté, se insertan en los programas de responsabilidad social. Antes se insertaban desde el primer año, desde acá, pero era demasiado, porque al final era venir a las reuniones semanales, más participar en los trabajos de responsabilidad, era demasiado. Y adaptarse a la universidad era mucho. Entonces, hacia el año 2 y 3 se han puesto los programas de responsabilidad social en la participación de estos chicos y va disminuyendo la frecuencia también de los grupos colaborativos, que comienzan primero cada 15 días, o sea, 2 veces al mes, y ya para el año 2 y 3 es 1 vez al mes. Y siempre se brinda la posibilidad de talleres específicos. Uno de los talleres, por ejemplo, que se hace como dentro del primer año es manejo financiero de ellos mismos, porque son jóvenes que reciben un dinero. Entonces, hubieron casos, sobre todo aquellos que participan en escuelas están estudiando en escuelas de empresa o negocios, que usaban el dinero no para comer, sino para comprarse ropa. Porque si son jóvenes de 17 y 18 años que van a estas escuelas, ven que todo el mundo está vestido como para trabajar en el banco o en una empresa y ellos no, y los miran mal, entonces dicen, no, me compro ropa. O sea, es la toma de decisión de un adolescente, ¿no? Entonces, en el programa se rompían la cabeza diciendo, pero tienes que comer. ¿Cómo vas a estudiar si no comes? Sí, pero si tengo que elegir, prefiero verme bien. Entonces, todos estos temas que parecen absolutamente superficiales en jóvenes de 17 y 18 años que vienen de un entorno de alta vulnerabilidad son prioritarios. Entonces, son temas que se tienen que trabajar no solo en el primer año, sino en el primer mes que ingresan al programa, ¿no? Todos los temas que se van trabajando se trabajan acompañados del equipo de psicólogos. Y hacia el 4º y 5º año, justamente porque como objetivo está ya la inserción laboral, se inicia el programa de mentoring con alguien mayor que ellos, que generalmente es su mentor, o se elige un mentor dentro de las ONGs o empresas en donde ellos van a laborar. Entonces, este es un poco cómo es, digamos, que estamos trabajando este programa. Y ya esta cosa no funciona, ya ahí apareció. Este año, a partir de lo que hemos ido encontrando y que básicamente teníamos 2 elementos. Uno, la precariedad de salud mental, que en promociones que ya están, digamos, desde la 4ª promoción en adelante no era un elemento que se había considerado. Entonces se ha tenido que incorporar un componente de salud propiamente clínico al programa y por otro lado, debido a que este tema de autonomía y por otro lado la orientación de meta y proactividad, si bien hay muchas ganas de trabajarlo en ese sentido, pero le faltaba a estos chicos estrategias de aprendizaje, se ha incorporado como campamento inicial.
lo ideal hubiera sido hacerlo de una semana, pero no hay financiamiento para una semana, así que se hacen 3 días. Y estos 3 días se invita a todos los jóvenes, a los 70 nuevos jóvenes del programa ingresantes y a los 70 del año anterior, a trabajar en una serie de talleres de manera más, digamos, informal, pues son talleres de todo el día, como un retiro, se van todos a un sitio como retiro, están juntos durante estos 3 días y se le dan la estructura, se establece como el setting del programa, ¿no? Y las pautas, como se espera, además, que ellos se manejen dentro del programa. Y a partir de esto es que se vio, como les digo, la necesidad de que tengamos este bootcamp de inicio. Ya voy terminando. Algo que hemos aprendido a partir de no solamente los estudios que hacemos en términos de recolección de datos empíricos y lo que nos va mostrando nuestra experiencia en el grupo de investigación desde la universidad, sino también a partir del trabajo que hemos tenido que desarrollar con la administración pública vía Ministerio de Educación y con esta fundación que tiene otra mirada, porque vienen de una mirada más empresarial, es que cuando queremos trabajar y sacar adelante a nuestros niños y jóvenes, necesitamos incorporar temas de la psicología del desarrollo, que todos de alguna manera lo incorporamos, también de la psicología transcultural, porque trabajamos con poblaciones etnolingüísticas de alto grado de diversidad, y por otro lado, de los estudios sobre la psicología de la creatividad y de las altas capacidades. No podemos solamente, al menos en el Perú, centrarnos en este tema si no consideramos los otros dos. Y la psicología transcultural nos ha dado muchísimas luces sobre cómo incorporar y trabajar y sobre todo entender aquello que antes veíamos como un gran problema y eran estos papás, estos padres de familia que se metían y que fastidiaban todos los días. La gran preocupación de los padres de familia es que sus hijos pierdan su identidad cultural. ¿Para qué los llaman todos los días? Para preguntarle si esa semana van a tener oportunidad de prepararse su comida. ¿Qué es su comida? Comer la comida que tradicionalmente se comía en casa. Ustedes comprenderán que jóvenes que están en ingeniería informática, ingeniería electrónica, no tienen tiempo ni para respirar. Entonces le dicen, no puedo, estoy corriendo. Y eso para los papás es muy duro. Y los papás se quejan al programa que sus jóvenes ya ni siquiera comen su comida. Entonces en el programa le dicen, pero si se alimentan bien, sí, pero no es su comida. ¿Ok? Y por otro lado, si se visten con su ropa. Y le dicen, sí, pero les estamos dando plata para que se compren ropa. No. Queremos que se vistan con su ropa, que es la ropa tradicional de su comunidad. Estas son cosas que hemos tenido que aprender a escuchar a los padres también. O sea, no es solamente desde nuestra perspectiva psicólogo PUC Lima, Perú, sentarnos en nuestra silla y decir, bueno, pues estos papás cómo fastidian y ay, qué horror, si sus hijos ahora van a ganar más dinero y van a poderlos ayudar, ¿cómo es posible que los molesten con esto? Sino que tenemos también que escucharlos para poder integrar la necesidad de estos papás que los llaman todos los días, porque papás que llaman todos los días, son jóvenes menores de edad y por lo tanto están bajo la tutela de los padres y son jóvenes que no podemos disociarlos culturalmente tampoco. Entonces tenemos que trabajar un programa de integración y a veces hablar de inclusión y hablar de multiculturalidad es bien bonito para hacer PPTs, ¿no? PowerPoints y todo, pero vivirlo es bien complicado. Y para estos chicos es súper complicado porque tienen al papá por un lado que los llama, tiene por otro lado la universidad que les exige, ellos tienen que mantenerse en el tercio superior. Si no se mantienen en el tercio superior pueden salir del programa. Y por otro lado tienen a programa, ¿no? que les exige y a la universidad que les pone tantos exámenes y evaluaciones, etcétera. Entonces, si bien es una súper oportunidad para estos jóvenes, no es fácil. Ahora, lo positivo es que muchos de estos jóvenes luego logran continuar sus estudios de posgrado en diferentes universidades a nivel mundial.
Tenemos muchísimos jóvenes que hoy en día están en las mejores universidades norteamericanas, también en la Universidad de Shanghai, muchísimos van, pero el gobierno chino les ha dado esta oportunidad. El Politécnico de París viene cada año a llevarse 20, ¿no? Y así hay muchas otras. Acá en Río de Janeiro, en el IMPA, ¿puede ser? Sí, están ahí en el IMPA, o sea, hay jóvenes que están yendo a los mejores institutos de alta exigencia a nivel mundial, incluso con idiomas que no son los suyos, o sea, tienen que aprender no solamente inglés, que todo el mundo tiene que aprender inglés, porque es obligatorio hoy en día en las universidades peruanas, sino están dispuestos a aprender chino, japonés, coreano, lo que sea, el idioma que necesiten, con tal de ir a estudiar al centro de su preferencia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si hay preguntas.